Mis estimados, saludos a todos. Les envío la clase para el día de hoy, para el lunes 23, para que puedan hacer su trabajo correspondiente, y sobre todo el día de hoy también vamos a revisar el proyecto final para ponernos de acuerdo cómo lo vamos a poder hacer, también las exposiciones que les tocarían. Y pues estar preparados para cualquier cosa, porque pues no sabemos después de Semana Santa si continuaremos con las clases de esta forma o si las retomaremos ya de forma presencial. Entonces, bueno, aquí está, me tuve que cambiar de locación porque la sala que estaba ocupando es también nuestro comedor de la empresa, entonces estábamos causando un poco de problemas. Así que me traje el pizarrón a mi oficina, aquí lo adapté lo mejor que se pudo. Y entonces, pues ustedes recordarán que estábamos revisando el diagnóstico tanto organizacional como grupal. Y ahí nos quedamos. Y ustedes hicieron una actividad, unas preguntas. Les había dicho que iba a ser como un video, pero se iba a alargar más tiempo de la clase. Entonces, por lo pronto, solamente les puse unas preguntas, ahí nos quedamos y bueno, esta vez sí habrá un video, será más corto mi grabación para que lo puedan ver y puedan realizar las actividades correspondientes. Bueno, vamos a ver. Habíamos visto que el diagnóstico se divide, recordando, en tres partes: organizacional, grupal e individual. Yo creo que esa parte ya la tenemos muy bien contemplada, muy bien dominado, y no hay ningún problema. Entonces, el diagnóstico organizacional, si les recuerdo, se hace por dos partes, teniendo la estrategia, ya sea de costo o de diferenciación. Vamos a ver si corresponde con las entradas. Si sí corresponde, vamos a revisar que corresponda con la estructura y con la manera en la que está trabajando esa organización. Y si no, hacemos el reporte, hacemos todas las recomendaciones. Así que eso ya está súper dominado. Yo les recomiendo que eso sea lo que hagan en sus empresas y va a ser más sencillo, como ya les había comentado. Después tenemos el diagnóstico grupal. El diagnóstico grupal es revisar que coincida el área que yo estoy evaluando con la organización, con la estrategia de la organización, con la estructura, con las políticas, que todo lo estén llevando a cabo de la misma manera, que el barco vaya hacia el mismo lugar. Si no, hago recomendaciones. Después me voy a revisar que las personas que están en esa área tengan claras sus metas. Punto número 1. Que sepan lo que tienen que hacer. Voy a revisar qué personas componen esa área. Voy a revisar las normas que no están explícitas en los manuales, pero que sí son explícitas en el comportamiento. Y por último, voy a revisar el funcionamiento, que era liderazgo, comunicación, negociación, conflictos, poder y política. Esa parte ya también la vimos. Quedamos que eran 4 pasos. El primero era revisar la organización con el área. 2 y 3 era ver cómo estaba trabajando ese grupo, es decir, si su forma de trabajo era dependiente o independiente, si sus tareas estaban definidas o no definidas, y dependiendo de eso yo iba a recomendar de estas 5, que era el paso número 4, que acá está. ¿Va? Eso ya lo vimos, eso ya me lo explicaron en su ejercicio anterior, solamente es para recordarlo, para que no se les olvide de tanto encierro que seguramente tienen ya en este momento. Bueno, ahora vamos a ver por último el diagnóstico individual. Yo sigo en la presentación que ustedes tienen. Déjenme les digo exactamente en qué diapositiva vamos. Acuérdense que es la presentación 4 de proceso de consultoría. Y entonces, en esta ocasión ya vamos en la diapositiva 86, sería diagnóstico individual. En esa diapositiva nos dice cuándo se utiliza un diagnóstico individual.
Hay dos momentos en el cual podemos utilizar un diagnóstico individual. Ya no me cabe aquí, voy a tener que volver a borrar todo, por eso quise volverlo a ver. Entonces, voy a borrar antes de explicar. Ok, entonces, diagnóstico, ya vimos organizacional, ya vimos el grupal, toca ver el individual. Igual que los otros anteriores, tenemos entradas, procesos y salidas. ¿Cuáles serán las entradas en un diagnóstico organizacional? Perdón, ya me ando brincando, pues. Estábamos viendo primero cuándo se hace un diagnóstico individual. En dos momentos. El primero, porque vamos a evaluar a una persona. Es decir, ya hicimos el diagnóstico organizacional, está bien. Ya revisamos el área, está correcto. Está correcta. Y a lo mejor nos dimos cuenta que el problema sí es de comunicación, o sí es de liderazgo, o sí es de conflictos, pero es por una sola persona. Y es una persona valiosa para la organización. Es alguien que merece darle una oportunidad, que merece darle una capacitación, darle un apoyo. Entonces, le vamos a hacer un diagnóstico individual para poder dar las recomendaciones. Si llegamos a un diagnóstico individual, es porque vale la pena. Es decir, probablemente una empresa a un puesto operativo, a un puesto que puede reemplazar rápidamente, no le va a invertir a un diagnóstico individual, aunque se escuche muy feo, pero pues va a decir el que sigue. Lo siento, y el que sigue. Si hacemos este diagnóstico es porque de verdad nos importa la persona, porque no es tan fácil sustituirla, ¿no? O porque a lo mejor son solamente ciertas cosas las que hay que modificar y es alguien que sí vale la pena. Bueno, lo decidimos hacer, es una de las razones. La otra razón de hacer un diagnóstico individual no es para evaluar a una persona, sino es para evaluar el puesto. Al yo haber hecho ya mi diagnóstico organizacional y grupal, me doy cuenta que a lo mejor tengo puestos repetidos, o a lo mejor hay mucha carga de trabajo, a lo mejor no está bien establecido. Lo voy a revisar. También para eso me podría servir el diagnóstico individual. Es como para reforzar la estructura organizacional que tengo. Ahí podría yo revisar un puesto para ver si se queda, si hay que modificarlo o si de plano se va a absorber por otros puestos. Bueno, entonces, ahora sí, eso estaba en nuestra diapositiva 86. Voy a la 87, son las entradas. Este diagnóstico ya quedamos que es una escalera. Entonces, para yo poder hacer el diagnóstico individual, es porque ya tengo todos los componentes organizacionales tengo todos los componentes grupales, ya lo analicé, ya no lo puedo modificar. Acuérdense que por eso son entradas, que ya no se pueden modificar. Es información que tengo de la empresa, pero yo ahorita ya no estoy revisando eso. Eso se supone que ya está bien. Ya voy a revisar la persona. Nada más necesito la información de las políticas de la empresa, su misión, su visión, su estrategia, para que correspondan a la persona. ¿Va?
Tengo que saber también el área en la que está la persona, cómo se constituye, cuál es la composición, cuáles son sus metas, cómo funcionan. Eso ya está establecido, ya no lo puedo mover, pero lo necesito. Así que si ustedes deciden hacer, como les comentaba la clase anterior, uno grupal, necesitan toda la información del organizacional. Si van a hacer un diagnóstico individual, es como hacer automáticamente los anteriores, porque ya los hicieron, ya tienen la información y ya están correctos. Entonces tengo estos dos componentes. ¿Y qué otra cosa entra en un diagnóstico individual? Pues obviamente la persona, porque la persona, si bien la puedo cambiar ciertos comportamientos, pero ya viene con su personalidad, ya viene con sus valores, ya viene con sus emociones, eso ya lo trae. Entonces son los rasgos personales. ¿Qué rasgos personales? Pueden ser características biográficas, que son edad, su educación, sus habilidades, su experiencia, si está casado, si es hombre, si es mujer. Todas esas características pues las sabemos, ¿no? Las tenemos. También podrían aplicarse pruebas para saber rasgos de personalidad. Podríamos hacer alguna prueba de inteligencia emocional. Podríamos tener también, conocer sus valores, sus emociones, bueno, las actitudes que toma, la toma de decisiones. Todas esas características entrarían ahí en los rasgos personales que podríamos analizar. Ok, eso ya implica que probablemente nosotros no podamos hacer toda esta información y se requiera o al área de recursos humanos o a un psicólogo organizacional que nos apoyen a hacer las pruebas específicas para tener esa información. Desde ahí ya podríamos tener un obstáculo. Vamos a pensar que ya tenemos toda esa información. Okay. Ahora, ¿qué se hace acá en el proceso? Seguimos con nuestra estructura de 5 variables para que no se les olviden. Esto es un modelo que hicieron desde hace mucho tiempo dos personas que se llaman Hackman y Oha. Estos dos señores, que es muy viejo, funcionó muy bien en su tiempo. El problema de ellos es que el modelo original era una fórmula de estas 5 variables y entonces ellos hicieron tablas y decían que, porque era un modelo de motivación, que dependiendo el valor que tú tenías, pues era lo motivado que te encuentres. ¿Qué sucedió al pasar de los tiempos? Que nos dimos cuenta que no se le puede poner un número en específico a ciertas variables. 2, que no es comparable un puesto con otro, por lo tanto yo no puedo decir que si tengo un 4.5 en un puesto es lo mismo 4.5 en otro. No podría comparar un puesto operativo con un administrativo, o no puedo decir que hace lo mismo el contador que el gerente de mercadotecnia o de ventas. Son cosas diferentes y ellos sí buscaban la manera de estandarizar esto. Entonces no funcionó y fue un caos. Así que el modelo se desechó, pero se continuaron usando las variables, porque las variables sí son las correctas. Nada más no le vamos a poner números, no vamos a usar su prueba para estar revisando. Más bien revisamos las variables y vemos que el puesto tenga esas variables, y si no, hacemos las recomendaciones en el diagnóstico. ¿Cuáles eran esas 5 variables? Ahí les va. La primera, voy ahora a su diapositiva 88. 1. Variedad de habilidades del puesto. Y es bien importante aquí decirlo, porque la confusión está en que acá yo tengo en los rasgos personales las habilidades de la persona, pero acá tengo las habilidades del puesto. Ahora díganme en dónde encuentro las habilidades del puesto. Los dejo un minuto para que me digan en dónde puedo encontrar eso.
¿Ya o todavía no? La verdad es que fui a checar que se estuviera grabando, porque si no dije, llevo aquí 15 minutos hablando como menso, pero no, sí se está grabando. Entonces, las habilidades del puesto. Díganme, ¿dónde las podríamos encontrar? ¿Dónde en la empresa puedo saber qué requiere un puesto? Pues en el perfil del puesto. Muchos supongo que ya lo habían contestado. Exactamente, yo tengo un manual, una descripción del puesto, un perfil del puesto, y ahí me dirá qué rasgos, qué habilidades, qué características tiene ese puesto, ¿verdad? Para saber si la persona es la adecuada o la idónea para el puesto y la puedo contratar. Entonces, eso es lo que yo tendré que revisar. Primer variable, ahorita les digo cómo vamos a hacer el diagnóstico. 2, identidad de la tarea. Los voy a apuntar y ahorita los explico. Las siguientes variables, que es identidad de la tarea y significado de la tarea, hay muchas confusiones y luego no sabemos cuál es cuál. Acuérdense que no es tanto que sepas exactamente la definición, sino que de verdad lo entiendas, lo puedas aplicar, lo puedas identificar y lo puedas evaluar. Eso para mí es más importante, ¿va? Ya si te equivocas entre uno y otro, ok, puede pasar. Lo importante es que sepas que hay dos variables ahí importantes y que necesitamos reconocer a la persona. Justo el día de hoy, por la mañana, estuvimos platicando con recursos humanos con una persona que no sabemos cuál era el problema que tenía y estábamos identificando de estas 5 en qué lo podíamos ayudar. ¿Y qué hice? Bueno, uno, checar que tuviera todas las habilidades, porque si no hay que capacitar. Si no está en el puesto correcto, pues hay que capacitar. Pero ¿qué será identidad y significado? Identidad es que esa persona identifique por qué es importante su trabajo para toda la empresa. Es como una cadena de valor, de toda esa cadena, de todos los procesos que se llevan en esta empresa, ¿por qué lo que tú haces es importante? Si tú no logras identificar que tu trabajo vale la pena, lo haces a la y se va. Te vale gorro, te vale gorro, ¿no? Luego hay puestos, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, en la náhuatl, ¿cómo le decimos al guardia de la entrada que su trabajo es importante? Es una cadena de valor. ¿Cómo le decimos que si entra alguien que no tiene permiso, por eso hay robos? ¿Cómo le decimos que podrían atentar contra algún alumno? ¿Cómo le decimos que podría haber un riesgo de seguridad? Él debe saberlo, debe reconocer la importancia de su trabajo para que cada vez que esté ahí diga, esto es muy importante y por eso lo tengo que hacer, no nada más porque me pagan. Y así lo tendríamos que hacer en cada puesto de la empresa para saber que realmente esa persona siente que vale la pena lo que hace todos los días. Si no se lo has dicho y si nada más lo contrataste para que haga algo y le lo explicaste y ya, pues él igual va a decir, pues yo nomás hago como que trabajo y hacen como que me pagan. No va a funcionar. Aguas con eso. Identidad de la tarea. Y el significado de la tarea va más allá todavía. Significado de la tarea quiero decir que sé cuál es la importancia de mi trabajo, de lo que hacemos en esta organización para la sociedad. Importantísimo. Si yo siento que estoy en un lugar que no aporta nada a esta sociedad, que no sirve, no estoy motivado. En este caso, ellos tendrían que saber que están contribuyendo a crear a los nuevos profesionistas de este país, a los
líderes de acción positiva de este país, si no lo tienen claro, también van a sentir que su trabajo no vale la pena. Cualquier persona tendría que poder identificar lo importante de su trabajo y saber por qué es importante para la sociedad. Si la empresa en la que está no se los ofrece, entonces va a disminuir de una manera considerable el grado de motivación que tiene. Y hay empresas que lo tienen implícitamente sin que se den cuenta, ¿no? Es por eso que tú dices, híjole, yo quisiera trabajar en Microsoft, yo quisiera trabajar en Google, yo quisiera trabajar no sé, en Bombardier. Y te pueden explotar y hacer lo que quieran de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes una motivación de lo importante que sabes que es la empresa y lo que da este mundo. Y entonces ese significado de la tarea permite que tú hagas más de lo que se te pide. Por eso es tan importante. Bueno, llevo 3. El cuarto, la autonomía. Y aquí es donde no es para todos los puestos que platicábamos, no es para todos los puestos este tipo de diagnóstico, no se le invierte siempre, y sobre todo hay puestos pues, que no le podemos dar una total autonomía. Acuérdense que autonomía es poderles delegar, que puedan tomar sus propias decisiones. Yo no puedo decidir, yo no puedo dejar que a lo mejor un personal operativo decida totalmente qué hacer. Sí podré delegarle y que opine, pero hay un grado. Pero en los puestos, según vamos subiendo en el nivel jerárquico de la organización, cada vez tendrá que aumentar esa autonomía y tendremos que evaluar. Es importantísimo. Si yo no puedo tomar decisiones, si mi jefe no me escucha, si no son tomadas en cuenta mis ideas, que siempre serán para mejorar el trabajo. Díganme a alguien que quiera, que me va a dar una idea para flojear. Bueno, podría ser, pero espero que no. Siempre es para mejorar, porque creemos que así es mejor, porque vimos al cliente molesto, porque queremos que se hagan mejor las cosas. Hay que escucharlos. Si no se están escuchando, si no se le están permitiendo dar su opinión, entonces la motivación de esa persona caerá de manera estrepitosa. Siguiente punto: retroalimentación. Todo lo anterior, de hecho, esto que estoy haciendo ahorita es una retroalimentación, no va a servir si no existe. Si yo no le dije lo importante de su trabajo, si yo no le dije por qué valía la pena hacerlo, si yo no le dije qué es lo que esperaba, si yo no le dije cuáles fueron los resultados, las consecuencias de lo que él hizo o ella, no va a servir para nada. No va a servir. Y somos bien buenos para enojarnos, para reclamar, para tener gastritis, porque los directores son buenos para eso, y no se preguntan si se dieron el tiempo de decirle a la persona en qué se equivocó, cuáles fueron las consecuencias, por qué es importante y sobre todo ayudarle para que no vuelva a suceder. Eso es importante. Entonces, primero tendríamos que evaluar si todo esto se está dando, porque si algo no, pues hay que recomendar. Así sería el diagnóstico individual. ¿Sale? No está tan complicado. Son estas 5 variables y creo que por ahí podríamos entender que es más fácil echarle la culpa al trabajador antes que revisar el proceso o el liderazgo del jefe o en sí en los procesos de recursos humanos que se están llevando a cabo para realmente motivarlo y apoyarlo. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son los resultados de estas variables? Bueno, muy sencillo. Ahí tienen 5 en sus diapositivas, diapositiva 89, pero ya los autores han incluido una hasta 2 más. Yo les pongo todas. 1. Productividad. Dependiendo de estas variables, yo seré más o menos productivo.
también estaré más o menos satisfecho. Satisfacción laboral. También gracias a esto estaré más comprometido o menos, llegaré tarde o no llegaré tarde, no iré a trabajar. Ausentismo. Como ustedes comprenderán en las clases, ¿no? Si no me importa, ese tema, guácala, luego lo pido, no voy. No estás motivado, no sabes por qué vale la pena ir a clase. Rotación. Ya no me gustó el trabajo, me voy. Ya no me gustó la carrera, me cambio. ¿Sale? No le viste la importancia. Y esto es mucho dinero para las empresas, les afecta. Por eso nos importa ese puesto. Llevo 4. Sigo. Productividad, satisfacción, ausentismo, rotación. Hay uno que le llaman comportamiento asocial y otro que le llaman comportamiento ciudadano organizacional o ciudadanía organizacional. ¿Qué es el comportamiento asocial? También por yo no estar motivado, por yo no saber por qué es importante, por sentir que no le importo a la empresa, empiezo a sabotearle. Puedo robarle, puedo hacer chismes, puedo hacer cosas que la lastimen, puedo hablar mal de ella, puedo hacer mal mi trabajo, puedo hacerlo más lento y todo eso le va a afectar. Ese es un comportamiento asocial. Y por otro lado, si no hablamos nada más de lo negativo, el que todo esto esté bien podría generarnos un comportamiento ciudadano organizacional. Hago cosas que nadie me pide, pero yo lo hago, ¿no? No me pidieron, en mi contrato no estaba que tenía que grabar las clases, Fabi, ahora que se frieguen. No, buscamos la manera y lo solucionamos. Así estamos todos los maestros. Es un comportamiento ciudadano organizacional. Das más de lo que te toca, porque estás comprometido, porque sabes la importancia. Igual en una empresa, recoger un papel tirado, no rayar las bancas, cuidar el mobiliario, ver por tus compañeros, ayudarles. Eso es comportamiento ciudadano organizacional y es algo muy importante. Bueno, ahora sí, diapositiva 90. ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico individual? Le voy a decir organizacional. Individual. Son 2 pasos. El primero, ¿qué plumón sigue? Negro. Ya que yo aquí tengo el perfil el perfil del puesto o la descripción del puesto más completa, y entonces voy a ver si corresponde con la persona, con la organización, con el grupo, con la persona. O sea, sí está bien estructurado ese puesto, sí lo elaboraron bien, sí va con las metas de la organización, sí tiene las mismas metas, sí va con las metas de su área, sí está bien establecido, la carga de trabajo es la adecuada o no. Hay que revisarlo. Y lo más importante, ¿va el puesto con la persona o lo contrataste porque fue el menos peor? Porque si no, el problema no es de él, es tuyo. Él hace como que trabaja y tú lo metiste ahí y no era la persona correcta. Aguas con eso. Lo hizo la empresa, hay que señalarlo. Contrataste a una persona, pueden pasar 2 cosas. Contrataste a alguien que no tenía las capacidades o las habilidades suficientes para el puesto, y entonces está frustrado, está molesto, no le ayuda, no sabe ni qué tiene que hacer, no duerme, le da gastritis, etc. Puede haber ahí varias cuestiones. O al revés, es alguien que perdió su trabajo o que ya no le quedó de otra, lo contrataste y él puede dar más, y es ese que llega y dice, uy, yo puedo hacerlo de mi jefe y hasta mejor. Esa persona nunca va a estar motivada, ¿va? Que siente que lo están subestimando. Entonces, de ahí la importancia que la persona esté en el puesto correcto. Si no, hay que recomendarlo. Se pueden hacer muchas cosas, no forzosamente los vas a correr. Puedes sugerir muchas cosas. Acuérdense que ustedes nada sugieren
que se vuelva a evaluar el puesto o que revisen una forma de motivarlo, de apoyar al trabajador. Pero ¿qué podríamos hacer? Podríamos aumentar responsabilidades, ¿va? Le podríamos cambiar horarios, le podríamos dar apoyos, le podríamos dar incentivos, le podríamos reestructurar el puesto de tal forma que sienta que vale la pena. Si no tiene las capacidades, pues enséñale. Si te importa la persona, pues le vas a enseñar, ¿no? Y a veces son cosas tan tontas de que ni siquiera tiene la computadora adecuada, porque la empresa no se ha dado cuenta que su computadora tarda 35 minutos en prender y todavía se pregunta por qué no entrega a tiempo el trabajo. Cosas de esas. Bueno, punto número 2. Ahora vamos a revisar cada uno de estos 4, como ya les fui diciendo, es decir, tiene identidad de la tarea, sabe por qué es importante su trabajo en la empresa, sabe por qué es importante para la sociedad, tiene autonomía suficiente, la escuchan, sus ideas valen la pena. Y esto que se nos va muchísimo. Nos damos el tiempo para hablar con ellos, para decirles en qué han fallado, qué opinan de ellos sus compañeros, los trabajadores. Se da el tiempo. Si no, hay que recomendar. Así tendríamos que hacer un diagnóstico individual y hacer las recomendaciones. ¿Qué va a pasar ahora? Está más sencillo este diagnóstico. Ustedes ya tienen aquí la información, ya tienen estas 5 variables. Les pido que las anoten ahí en una libreta, en un papel, si no pueden estarlas viendo al mismo tiempo en el video, ya que van a ver otro video y lo van a tener que analizar. Pues apúntenlas en un papel. Una vez que ya las tengan, estas 5, ustedes van a ver un video que se llama Gung Ho, un video muy viejito, pero que vale la pena. Es un libro. Y entonces en ese libro, que ahí van a venir, por cierto, 2 autores, para que vean que sí existen, de los libros y de todas estas teorías de motivación. Y entonces ellos hablan en ese libro, en ese video que hicieron de ese libro, de tres variables bien importantes, y que les ponen nombres medios graciosos. Pero en esos 3 están estas 5. Yo necesito que me identifiquen en dónde están. ¿Va? Si la primera incluye 2 de estas, o cuál se llama, según ellos, de otra manera, pero ahí están las 5. Las van a poder identificar. Ese va a ser su trabajo, y ahí van a poder ver con ejemplos en una fábrica por qué se vuelve tan importante esto a nivel individual y cómo puede repercutir en toda una organización. Entonces, ahí lo dejo por ahora. Este es el diagnóstico individual. Van a ver su video y les voy a subir otro video donde ustedes van a poder, para que no tengan que estar partiendo y adelantando, donde voy a hablar del el proyecto final. Entonces, ahorita aquí corto esto, les dejo la información, les dejo la actividad, les recuerdo se tiene que entregar en horario de clase para acreditar su asistencia. Si no, lo podrán entregar después, pero tendrán su inasistencia. Aquí se los dejo. Saludos a todos. ¡Ánimo!